Hola a todos. Soy Praewa. Bienvenidos a mi canal. Esta es una historia real que ocurrió en Mongolia Interior, sobre un joven de 18 años llamado Uge Giletu. A partir de ahora lo llamaré Ejei. Su destino cambió por completo debido a un caso de asesinato. El tiempo nos lleva de vuelta a la primavera de 1996. Era una noche normal del 9 de abril. Ejei acababa de cumplir 18 años. Era un trabajador común de una fábrica. Ese día cenó con su compañero de trabajo Yan Feng. Los dos caminaban de regreso a la fábrica para descansar. Pasaron por un baño público viejo y destartalado. El aire estaba lleno de humedad y mal olor. De repente, escucharon un débil grito de auxilio. El sonido era intermitente, como si viniera desde lo profundo del baño. Ejei y Yan Feng se miraron el uno al otro. Tenían un poco de miedo en el corazón, pero aún así decidieron entrar a ver. Encendieron un encendedor. Con la tenue luz del fuego, entraron lentamente al oscuro baño. La escena que vieron los dejó atónitos. Una joven mujer yacía desnuda en el suelo. Su cuerpo estaba frío. Ya no respiraba. Había algunas marcas desordenadas en el suelo, como si hubiera señales de lucha. Ejei se quedó atónito por unos segundos. Al reaccionar, sacó rápidamente su teléfono. Llamó a la policía. Describió la situación a la policía con voz temblorosa. Pensó que había hecho algo bueno. La policía llegó rápidamente al lugar. Varios policías inspeccionaron el baño, mientras interrogaban a Ejei y Yan Feng. Los dos confesaron honestamente cómo encontraron el cuerpo. Pensaron que solo estaban cooperando con la investigación, que después de dar su declaración podrían irse a casa a descansar. Pero el desarrollo de los eventos superó su imaginación. La policía no los dejó irse, sino que los llevó a la comisaría. Ejei y Yan Feng fueron separados. Fueron encerrados en salas de interrogatorio diferentes. Era mediados de los años 90. La tecnología de investigación en Mongolia Interior era muy atrasada. No había tecnología de análisis de ADN. La comparación de huellas dactilares tampoco estaba madura. Ni hablar de cámaras de vigilancia por toda la ciudad. Resolver casos dependía principalmente de la investigación manual y las confesiones. Este caso de asesinato ocurrió en un lugar remoto. Las pistas eran escasas. La policía estaba bajo mucha presión. Estaban ansiosos por encontrar un avance. Así que fijaron su atención en las dos personas que denunciaron el caso. Los policías examinaron las huellas en la escena. Descubrieron que algunas coincidían con las suelas de Ejei y Yan Feng. Llegaron a una conclusión en el acto. Determinaron que los dos eran los asesinos. Esta conclusión llegó demasiado rápido. Ejei y Yan Feng quedaron completamente desconcertados. Solo pasaron por ahí y llamaron a la policía. ¿Cómo terminaron siendo asesinos? Los dos intentaron explicar desesperadamente. Dijeron que solo ayudaron con buena intención. Pero la policía no escuchó en absoluto. El interrogatorio comenzó. Esa noche, la comisaría estaba llena de luces brillantes. Varios policías se turnaron. Interrogaron intensamente a Ejei y Yan Feng. Yan Feng recordó después. Estaba atado a una silla. De la habitación contigua se oían sonidos de mesas y sillas moviéndose. Los gritos de dolor de Ejei. Podía sentir que su amigo estaba sufriendo. El policía que lo interrogaba tenía un tono severo. Le preguntaban repetidamente si Ejei lo había hecho. Incluso lo insinuaban indirectamente, sugiriendo que si señalaba a Ejei podría irse. Yan Feng apretó los dientes. Se negó a mentir para dañar a su amigo. Dijo que Ejei era una persona honesta, de buen corazón. Nunca había hecho nada malo desde pequeño. Pero esas palabras no sirvieron de nada. Los policías vieron que no cooperaba. Así que aumentaron la intensidad del interrogatorio. No lo dejaron dormir durante más de 10 horas seguidas. No le dieron agua para beber. Incluso ir al baño estaba prohibido. Yan Feng estaba exhausto física y mentalmente. Su mente estaba a punto de colapsar. Finalmente, los policías sacaron una confesión ya escrita. Le pidieron que firmara.
Dijeron que si firmaba podría irse a casa. Jan Feng ya estaba mentalmente confundido. Firmó sin leer el contenido. A la mañana siguiente, Jan Feng fue liberado. Pensó que Jay también regresaría pronto. Pero esperó y esperó. Nunca vio a nadie. Se sintió inquieto. Rápidamente buscó a los padres de Jay. Les contó todo tal como había sucedido. Los padres de Jay eran trabajadores comunes. Vivían en Oth, Mongolia Interior. Las condiciones de la familia eran muy normales. Al enterarse de que su hijo fue arrestado como asesino, se asustaron hasta perder el alma. Los dos ancianos corrieron a la comisaría. Se arrodillaron en la entrada y suplicaron amargamente. Dijeron que su hijo nunca podría haber matado a alguien. Estaban dispuestos a garantizarlo con sus vidas. Pero nadie prestó atención a sus súplicas. La policía mostró una actitud fría. Les dijeron que volvieran a casa a esperar noticias. Esa espera duró más de un mes. El tiempo llegó al 23 de mayo de 1996. El Tribunal Intermedio de Oth abrió el juicio. El proceso del juicio fue muy apresurado. Las pruebas no eran suficientes. Solo había huellas en la escena y la confesión firmada por Jan Feng. Jay se negó rotundamente a declararse culpable. Pero el tribunal aún lo condenó a muerte. Los cargos fueron homicidio y delitos de hooliganismo. Cuando se leyó la sentencia, los padres de Jay lloraron hasta convertirse en lágrimas fuera del tribunal. No entendían por qué, si las pruebas no eran suficientes, su hijo aún tenía que ser condenado a muerte. Lo que los devastó aún más fue, 2 semanas después de la sentencia, 10 de junio, Jay fue ejecutado por fusilamiento. Desde la denuncia hasta la pena de muerte, todo el proceso tomó solo 62 días. Esa velocidad fue increíblemente rápida. Un procedimiento legal normal toma al menos medio año o más. Pero este caso fue como si le hubieran puesto avance rápido. Los padres de Jay vieron con sus propios ojos cómo su hijo moría injustamente. Estaban tan dolidos que apenas podían seguir viviendo. Corrieron a la oficina de policía. Exigieron una nueva investigación. Pero fueron rechazados una y otra vez. Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos sentían simpatía. Otros observaban con frialdad. E incluso algunos señalaban y criticaban. Los dos ancianos soportaron una enorme presión. Siempre creyeron firmemente que su hijo era inocente. En ese momento, el subdirector Feng Zimin estaba a cargo del caso. Por resolver el caso rápidamente recibió méritos. Fue elogiado por sus superiores. Pero nadie sabía. Ese mérito se obtuvo a cambio de la vida de un joven de 18 años. El tiempo pasó lentamente. Los padres de Jay no se rindieron. Buscaban ayuda por todas partes, esperando poder devolverle la inocencia a su hijo. Pero la verdad estaba cubierta por capas. Hasta 9 años después, en 2005, un criminal llamado Zhao Ziong fue capturado. Las cosas finalmente tuvieron un giro. Zhao Ziong era un infame asesino en serie. Cometió más de 20 casos en Mongolia Interior. Mató a 10 vidas inocentes. La gente local lo mencionaba con miedo. Tras ser capturado, comenzó a confesar sus crímenes. Uno de los casos dejó a la policía atónita. Dijo que hace unos años, cerca de una fábrica de cigarrillos, siguió a una joven mujer. La siguió hasta el baño. La agredió y la estranguló hasta matarla. Ese fue su primer caso de asesinato. Lo dijo muy claramente. Incluso describió la ubicación exacta del baño idénticamente. La policía comparó con los archivos de ese año. Descubrieron que coincidía mucho con el caso de Jay. Al revisar los detalles, Zhao Ziong sabía más que lo registrado. Se dieron cuenta de que el verdadero asesino era él. Jay fue acusado injustamente. Pero lo extraño fue que la policía no actuó de inmediato, sino que guardaron silencio colectivamente. Esta noticia llegó poco a poco a los oídos de los padres de Jay. Se encendió su esperanza. Inmediatamente exigieron reexaminar el caso. Pero las personas que manejaron el caso ese año aún estaban en sus puestos. Temían que la verdad saliera a la luz.
Y que los implicara. Así que obstaculizaron con todas sus fuerzas. Incluso amenazaron a los padres de AJ. El caso volvió a caer en un punto muerto. Los dos ancianos estaban tan ansiosos que no sabían qué hacer. Zhao Zion cargaba con múltiples casos de asesinato. Podía ser ejecutado en cualquier momento. Si moría, la verdad desaparecería. Corrieron de un lado a otro, pero nadie estaba dispuesto a ayudar. Hasta que apareció un periodista. Tanji de Xinhua se enteró de esto. Fue conmovido por la situación de los padres de AJ. Decidió ayudarlos a buscar justicia. Tanji pasó varios días investigando minuciosamente el desarrollo del caso. Organizó todas las pistas en un informe. Lo presentó al gobierno central. Los líderes superiores se sorprendieron al verlo. Ordenaron de inmediato reexaminar el caso de 1996. Tras tomar el caso, el equipo de investigación confirmaron que AJ realmente fue acusado injustamente. Pensaron que la verdad estaba a punto de revelarse. Pero las dificultades apenas comenzaban. El personal involucrado en el caso de ese año entró en pánico. Utilizaron su autoridad. Desesperadamente encubrieron los hechos. Incluso interrogaron a Zhao Zion toda la noche. Lo obligaron a cambiar su confesión, diciendo que el asesinato en el baño no tenía nada que ver con él. El progreso del equipo de investigación se retrasó gravemente. Para evitar imprevistos, trasladaron a Zhao Zion a otro lugar. Enviaron una fuerte guardia, esperando que dijera la verdad en el tribunal. Pero el día del juicio, el tribunal intermedio de Odd juzgó a Zhao Zion. La fiscalía solo mencionó 9 casos de asesinato, pero omitieron precisamente el caso de AJ. 9 vidas eran suficientes para una condena a muerte. Si Zhao Zion era ejecutado, la injusticia de AJ nunca se limpiaría. Tanji se preocupó. Escribió un segundo informe. Lo reportó urgentemente. El gobierno central ordenó suspender la sentencia de Zhao Zion y mantenerlo detenido. Zhao Zion estuvo un tiempo en prisión. Su conciencia finalmente fue tocada. Escribió una carta de arrepentimiento. Admitió que el asesinato en el baño fue obra suya. No tenía nada que ver con AJ. Pidió al gobierno que devolviera la inocencia a AJ y llevarlo a él ante la justicia. Pero incluso así, el personal involucrado no se rindió. Utilizaron sus conexiones. Siguieron retrasando la investigación. El caso se estancó una vez más. Tanji decidió jugársela. Escribió toda la historia como un reportaje. Lo publicó como titular en los principales medios. El titular fue: joven de 18 años muere injustamente. El artículo detalló la experiencia de AJ y el sufrimiento de 18 años de sus padres. Tan pronto como salió la noticia, la gente de todo el país estalló. Voces de ira y compasión inundaron todo. La presión de la opinión pública fue enorme. Ese personal involucrado ya no pudo resistir más. 20 de noviembre de 2014. El Tribunal Superior de la Región Autónoma de Mongolia Interior intervino. Anunció la reapertura del caso de AJ. Tras una investigación cuidadosa, 15 de diciembre, el tribunal dictó sentencia oficialmente. AJ es no culpable. 18 años después, este joven injustamente muerto finalmente fue exonerado. En el lugar del juicio, los padres de AJ lloraron a lágrima viva. Habían esperado este día demasiado tiempo. Durante 18 años, soportaron el dolor de perder a su hijo. Y cargaron con los malentendidos del exterior. Ahora su hijo fue declarado inocente. Pero no podían alegrarse en absoluto. El tribunal otorgó 2,05 millones en compensación estatal. Pero ninguna cantidad de dinero podía devolver una vida vibrante. Al mirar atrás a ese personal involucrado, ese año manejaron el caso de manera irregular. Y luego obstaculizaron la verdad varias veces. 7 personas finalmente fueron llevadas ante la justicia. Recibieron un severo castigo legal. Algunos perdieron sus cargos. Otros fueron a prisión. La justicia llegó 18 años tarde. Pero al menos no estuvo ausente.
Este caso deja a la gente suspirando sin fin. Expuso las fallas del sistema judicial de los 90. Y también hace pensar. Si la tecnología hubiera sido más avanzada, si el manejo del caso hubiera sido más riguroso, habría tenido ella un final diferente. Un joven de 18 años. Debería haber tenido una gran vida. Pero por un error judicial, se detuvo para siempre en 1996. Sus padres usaron 18 años para obtener la verdad, pero nunca más pudieron ver la sonrisa de su hijo. ¿Qué lección nos deja este caso? ¿Cómo ves este caso? Bienvenidos a compartir sus opiniones.